Muy buenos días. Vamos a dar comienzo a este nuevo webinar. Este webinar se denomina Ajuste de redes en Triple Business Center. Mi nombre es Ariel Silva. La idea de este webinar es poder mostrar algunas herramientas de ajuste por mínimos cuadrados, ya sea para redes terrestres o para redes satelitales, que existen en el Triple Business Center. Si pudiéramos revisar la agenda de este webinar, vamos a tener una breve introducción a lo que es la teoría de errores. Obviamente, este evento no pretende ser un curso, digamos, formal de ajuste por mínimos cuadrados, pero siempre es importante poder revisar lo que ocurre en el ámbito de la teoría de errores y especialmente con lo que está relacionado con la propagación de errores. Más tarde viene un apartado sobre observaciones verticales con niveles digitales. Esto también se puede extrapolar a lo que se hace con un nivel automático convencional. En Triple Business Center hay una herramienta para digamos, tomar estos datos que habitualmente se anotan en libretas, ¿cierto? Se pueden llevar estos datos al Triple Business Center y hacer ajuste de estas observaciones verticales. Obviamente el ajuste de redes verticales. Luego una sección de observaciones con estaciones totales en donde se podrán revisar el ajuste de redes horizontales y también de redes tridimensionales para finalizar con observaciones tridimensionales con GNSS, algunas aplicaciones de carácter avanzado en lo que tiene relación con el ajuste de redes tridimensionales. ¿Ok? Bien, vamos a partir entonces definiendo lo que es una observación. Vamos a decir que una observación es el equivalente a una medición. Se trata de una contrastación entre un patrón, ¿cierto? En este caso, eh, el instrumento que hace la medición y un objeto, en este caso el terreno, ¿cierto? O alguna obra de infraestructura o lo que sea que se quiera medir en términos topográficos, en términos geodésicos, en donde alguna magnitud física se desea determinar. En nuestro caso, las observaciones van a ser, digamos, de longitud, de ángulo, lo que habitualmente uno se encuentra en la topografía y en la geodesia. Bien, y lamentablemente, o afortunadamente para nuestra profesión, todas estas observaciones se encuentran sujetas a diferentes errores. Bien, por lo tanto, nos vemos en la obligación también de poder definir lo que es un error. En este caso, vamos a decir que un error es básicamente la diferencia entre un valor observado y un valor verdadero. El problema está en que nunca se conoce el valor verdadero porque una vez que se quiere determinar este valor verdadero, se incurre en una medición o en una observación y se vuelve al tema del error, ¿cierto? Por lo tanto, eh, nunca se conoce bien. Bien. En cuanto a los tipos de errores, vamos a encontrar los errores groseros, que principalmente se trata de equivocaciones. Vamos a tener errores sistemáticos, que se caracterizan por ser iguales en magnitud y en dirección. Y también vamos a tener errores aleatorios, que son inherentes a la medición. En cuanto a los errores groseros, vamos a decir que, como lo había mencionado ya, se tratan de equivocaciones. Habitualmente son grandes en magnitud y las posibles fuentes van a ser la poca habilidad en la lectura o la poca habilidad con el instrumento con el cual se está midiendo o una falta de procedimiento en terreno. Entonces acá podemos ver que se está haciendo una observación sobre una mira y un error grosero, por ejemplo, podría ser confundir este 10, que simboliza un metro, con un 11 o con un 12, ¿cierto? Y hacer una observación, digamos, que no corresponde a esta escala graduada.
Dentro de los errores sistemáticos, por ejemplo, vamos a tener acá esta línea que simboliza un objeto a medir y vamos a poner un patrón, pero este patrón no lo vamos a poner en el origen, sino que lo vamos a poner un poquito desplazado. El origen de la escala va a ser el 0, por lo tanto, si nosotros empezamos con este origen de la medición en el 3, vamos a tener lo que sería un error sistemático. Esto, lógicamente, si lo aplicamos en un montón de mediciones, siempre se va a dar con exactamente la misma magnitud y la misma dirección, por lo tanto, con un buen procedimiento que permita detectarlo primero que todo, es posible eliminarlo y, digamos, obtener una medición que esté libre de estos errores sistemáticos. En cuanto a los errores aleatorios, vamos a tener acá 100 distancias inclinadas medidas, por ejemplo, con un distanciómetro de Trimble que se llama DR+. Este distanciómetro de Trimble va a permitir hacer diferentes mediciones y lo que yo tengo en esta ventana es la posibilidad de poder, digamos, desplegarlos gráficamente en cuanto a su distribución. Vamos a tener, por ejemplo, que la medida 34.8902 se va a repetir un 18% del tiempo, la 34.8903 se va a repetir un 14% del tiempo, y bueno, así con todas las otras mediciones. Es un distanciómetro que es bastante preciso, se van a dar cuenta que una gran cantidad de observaciones están concentradas dentro de 1 milímetro, por lo tanto estamos hablando de algo bastante preciso, ¿sí? Si nosotros podemos sacar algunos valores de tendencia central, vamos a encontrar la media aritmética o el promedio. En este caso, ahí lo pueden ver, simplemente se suman la totalidad de las observaciones y se divide por la cantidad de intentos y se obtiene esta medida de tendencia central. Hay otras medidas de tendencia central, pero eventualmente en topografía y en geodesia no se utilizan mucho. Nosotros nos vamos a quedar con la media aritmética, que también tiene explicación a partir del ajuste por mínimos cuadrados. También se le asocia lo que se denomina desviación estándar, que es básicamente un intervalo de confianza. Entonces aquí vamos a haber calculado 0.3 milímetros, y estos 0.3 milímetros definen tanto hacia la derecha como hacia la izquierda un intervalo de confianza al 68% para esta medición. Por lo tanto, una vez que se obtienen esta medida de tendencia central y también el intervalo de confianza, podemos llegar finalmente a establecer, digamos, una forma para poder entregar estos valores, digamos, de una manera estandarizada, ¿cierto? Acá tendríamos el valor de la tendencia central junto con su precisión. Lo que nosotros veíamos anteriormente, cuando se desarrollan muchísimas más mediciones, se van distribuyendo de forma normal. Esto también se conoce como distribución gaussiana, y es lo que origina finalmente el ajuste por mínimos cuadrados. El ajuste por mínimos cuadrados está basado exclusivamente en la distribución normal, y nosotros vamos a ver que los fenómenos que vamos a estudiar en topografía y en geodesia, la mayor parte de ellos va a tener relación con esta distribución normal. Por lo tanto, aquellas otras mediciones que no se distribuyan de forma normal, no vamos a poder ajustarlas por el método de mínimos cuadrados. ¿Bien? Ahora, una vez que ya entendemos cómo lo que tiene relación con las observaciones y lo que tiene relación con los errores, ¿cierto? Tenemos que preguntarnos cómo se realiza el ajuste. Principalmente vamos a definir ecuaciones de observación que lo que van a hacer es relacionar las coordenadas que nosotros queremos determinar junto con las propias mediciones. Por ejemplo, vamos a tener un ángulo horizontal y ese ángulo horizontal va a estar definido por posiciones horizontales, en este caso componentes horizontales, que van a originar este ángulo horizontal
desde el punto de vista de las coordenadas. Así también el ángulo horizontal se origina a partir de una medición. Por lo tanto, esa es la relación que importa en el ajuste por mínimo cuadrado. Vamos a tener una forma general de ajuste por mínimo cuadrado que tiene que ver justamente con estas ecuaciones de observación, que es lo que tenemos acá. Esto es una forma generalizada. Cualquier ecuación que nosotros veamos en el Trimble Business Center va a estar basada en esta forma general, y esta forma general está, digamos, relacionada con una matriz J, que es diseño. En este caso va a ser dependiente de la red, un vector delta, que es el vector de correcciones que se aplican posterior al primer ajuste por mínimo cuadrado que se realice. Habitualmente, cuando las ecuaciones no son lineales, este proceso es iterativo. Cuando las ecuaciones son lineales, como sería el caso de una red de nivelación, por ejemplo, una red vertical, este proceso no es iterativo y daría, digamos, las alturas de manera inmediata. K es un vector relacionado con las observaciones, y finalmente el vector B es un vector de valores residuales, que es la corrección que se aplica sobre las observaciones para poder realizar el ajuste por mínimo cuadrado. Bien, si pudiéramos hacer una secuencia del ajuste por mínimo cuadrado, ya cuando las ecuaciones están definidas, finalmente se logra poder calcular este delta, o este vector delta, que está, digamos, representado a partir de esta expresión matricial, donde hay una matriz inversa que se multiplica con otra matriz acá, que está, digamos, también relacionado con la matriz de los pesos. Una vez que se calcula delta, se corrigen las coordenadas en un proceso iterativo hasta que este vector delta se haga lo más pequeño posible, definiendo una tolerancia y definiendo, digamos, una convergencia. En paralelo también es posible definir la precisión de las coordenadas mediante la matriz varianza-covarianza, que ya cuando ya tenemos, digamos, el ajuste ya hecho, podríamos definir esta matriz varianza-covarianza que tiene relación con la precisión de las coordenadas. Se calcula acá sigma 0 al cuadrado, que se denomina varianza de referencia, que tiene relación directa con los valores residuales y también con la redundancia. La redundancia sería igual a las observaciones menos las incógnitas, ¿cierto? Y bueno, hay todo un tecnicismo con esto, que si en realidad nosotros pensamos hacerlo a mano, digamos, con una planilla de cálculo, o simplemente con una calculadora, es extremadamente complejo por la cantidad de cálculos que hay que realizar. Por lo tanto, en el Trimble Business Center esto se realiza de manera bastante sencilla, ahorrando, digamos, esta secuencia de cálculos tan compleja que hay que hacer. Bien, en cuanto a los tipos de errores, bueno, habíamos comentado inicialmente que los groseros son equivocaciones, y bueno, finalmente estos errores se pueden eliminar con procedimientos ordenados en terreno, anotando bien o llevando el proceso completamente digitalizado, como sería, por ejemplo, el caso de los niveles digitales, ¿cierto? O de observar un ángulo por reiteración y que los valores se vayan, digamos, escribiendo directamente en la memoria de algún sistema que vaya colectando estos datos. En cuanto a los errores sistemáticos, si bien es cierto, se pueden eliminar o al menos minimizar, pero para poder hacer esto hay que conocer muy bien la forma que tiene el patrón, la forma de medir que tiene el patrón. Y en el caso de los errores aleatorios, vamos a ver que no es posible eliminarlo porque son propios de la medición, y aquí viene la parte interesante donde yo les decía que si no existieran los errores aleatorios no habría nada que ajustar, pero bueno, existen. Por lo tanto, aquí es donde se requiere el ajuste por mínimos cuadrados. Bien, en el caso de las redes verticales, para empezar con los ejemplos, vamos a tener una ligazón vertical para densificar la referencia a nivel medio del mar desde Osorno hasta Moncopuyi. Este es un ejemplo particular. Aquí se realizó una nivelación geométrica
con un nivel digital, en este caso con un DINI 07, y se llevaron más de 60 kilómetros de itinerario de nivelación geométrica. ¿Ok? Esto es una gráfica de lo que sería este trabajo. En esta posición se encuentra Osorno, donde había un pilar de nivelación del IGM, y en línea recta hasta el último punto que se necesitaba, digamos, densificar, el punto que se llamaba MON 1. Nosotros hacemos acá un recorrido que, como les comentaba, fue de más de 60 kilómetros, con puntos X espaciados aproximadamente en unos 3 kilómetros. Bien, en cuanto al diseño de la red vertical, como ya comenté, hay un origen, nivel medio del mar. Este es un punto de nivelación del IGM, va a tener coordenadas verticales conocidas, ¿cierto? Y vamos a tener 11 puntos con altura por determinar, que son los que se necesitó densificar para llegar, digamos, a la localidad de Moncopulle. Los desniveles observados, vamos a tener un total de 19 desniveles distribuidos en estos anillos de nivelación. Por lo tanto, vamos a tener acá el desnivel 1, luego vamos a tener el desnivel 2. Esto se hace en un solo anillo, es como ir nivelando de ida y vuelta, y se van haciendo diferentes configuraciones con, digamos, con diferentes caminos, ¿cierto? En total vamos a tener 19 desniveles observados, con un total de 11 incógnitas. Por lo tanto podemos calcular lo que se denomina la redundancia, que va a ser igual a 8. La redundancia también está relacionada con los grados de libertad, en este caso es un sinónimo, y aquí vamos a llegar a una parte interesante, porque cuando este número es mayor que 0, se puede hacer el ajuste por mínimos cuadrados. Hay otras ocasiones que este número va a dar 0 y solamente hay un cálculo, pero sin la posibilidad de hacer ajuste. Y bueno, cuando este número es negativo, simplemente no hay solución, porque no se da la condición mínima ni siquiera para que se pueda hacer el cálculo. Vamos a tener entonces las distancias niveladas. Como podrán darse cuenta, aproximadamente vamos a tener un número que se repite mucho, que es el de 3 kilómetros. Sin embargo, también en otras ocasiones, por ejemplo, desde MON 7 hasta MON 9, cuando se devolvió, digamos, el anillo, se nivelaron más de 6 kilómetros. ¿Ok? En términos generales vamos a encontrar un número que se repite harto, que es el de 3 kilómetros. Por lo tanto, vamos a encontrar un peso en el desnivel que es bastante similar en todas estas ejecuciones. En cuanto a la cantidad de instalaciones, vamos a tener que, por ejemplo, del inicio hasta MON 10, vamos a tener 33 posiciones, mientras que de vuelta vamos a tener 35. Todo esto se va distribuyendo de manera, digamos, bastante normal. ¿Ok? Y en cuanto a los errores de cierre, vamos a tener que, en el primer anillo vamos a tener 6.9 milímetros, en el segundo 3.4 milímetros, 2.3, 10.8, y así sucesivamente, entregando, digamos, una estadística interesante para hacer el análisis de la precisión de esta nivelación. En cuanto a los pesos, vamos a definirlo en relación a la precisión. En este caso, nosotros vamos a tener un desnivel observado a lo largo de una línea de nivelación que va a estar dada por una distancia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando esta distancia es de 1 kilómetro, la precisión para ese desnivel va a ser de 0.7 milímetros. Está dada por esta expresión de acá. Esto es súper interesante para los niveles digitales, porque se puede dar de manera matemática, digamos, porque la medición no está sujeta a otro tipo de errores. Por lo tanto, se puede verificar esto con mucha precisión. ¿Ok? En el TBC, en el momento de poder importar las observaciones verticales, nos vamos a encontrar con este tipo de representaciones. Vamos a encontrar que el DINI va a arrojar un formato que se llama M5. Este formato es como una planilla de nivelación geométrica que va a poder entender el software.
y vamos a poder finalmente establecer una visualización gráfica de lo que son los desniveles. Bien, en cuanto al explorador de proyectos, esto es interesante de poder explicar. Vamos a tener acá los puntos. Es importante mencionar que el 7H01 era un punto de altura fija, en donde nosotros le estamos dando las coordenadas horizontales a partir de un archivo externo. Vamos a tener también desniveles asociados a este punto de partida. Vamos a tener también los puntos por altura, con los puntos que la altura era por determinar. Vamos a tener también los archivos de observación. Acá hay uno en particular que está relacionado con la primera ejecución, que va desde el 7H01 al MON 10 y la vuelta, ¿cierto? De nuevo vamos a tener ahí los mismos desniveles observados y los puntos con las coordenadas horizontales. Esto en todo momento en el Trimble Business Center ustedes lo pueden ir, digamos, observando, lo pueden ir controlando de acuerdo a configuraciones en particular que ustedes necesiten. También existen las propiedades de un desnivel. Nosotros podemos presionar sobre uno de estos desniveles y vamos a encontrar, por ejemplo, que acá en esta línea vamos a tener un par de desniveles. Vamos a tener el desnivel de ida y el desnivel de vuelta. Por lo tanto, si nosotros pinchamos en uno de forma particular, vamos a poder encontrar estas estadísticas. Vamos a poder encontrar la suma de lecturas atrás, la suma de lecturas adelante, el desnivel, la distancia horizontal que se consiguió para poder ejecutar este desnivel, la cantidad de instalaciones y la precisión, ¿cierto? Todo esto va a contribuir finalmente como datos en el ajuste por mínimos cuadrados. Bien, antes de ajustar es importante poder hacer algunas configuraciones. Como estos datos de desnivel son tan precisos, es necesario poder desplegar una cantidad importante de cifras significativas. Entonces acá nosotros en la altura vamos a desplegar 4 decimales. También vamos a indicarle que se trata de un DINI 07 a través de esta especificación de precisión. Con esto, el ajuste por mínimos cuadrados que se desarrolla en el Trimble Business Center va a poder otorgar los pesos de manera correcta y finalmente poder evaluar la matriz varianza-covarianza de buena manera. También podemos establecer el intervalo de confianza. Habitualmente, cuando se ingresan estos datos, todo se hace al 68% o un sigma, pero nosotros podemos establecer un intervalo de confianza más amplio en el caso de que las observaciones sean demasiado precisas. Habitualmente esto se trabaja al 95%. ¿Ok? Una vez que ya se realizan todas esas configuraciones, nosotros podemos dar inicio al ajuste por mínimos cuadrados. Lo primero que hay que hacer es hacer la definición de los puntos fijos. Esto se hace anteriormente, pero una vez que se ejecuta el comando de ajuste de red, se vuelve a indicar. En el caso que se tengan más puntos acá, ustedes pueden descartar algunos puntos fijos, en el caso de que existiera algún error. Aquí, como se trata de una red que tiene solamente un punto fijo, yo estoy obligado a poder, digamos, seleccionarlo. Se selecciona también la altura a nivel medio del mar, no la altura elipsoidal, como se haría, por ejemplo, en el caso de una red tridimensional observada con GNSS. Luego se realiza la primera iteración y habitualmente la primera iteración falla en la prueba del chi al cuadrado, por lo tanto habría que evaluar nuevamente la varianza de referencia. Esto pasa siempre o habitualmente en redes grandes o en redes pequeñas, ¿cierto? Acá, por ejemplo, me está dando una nueva indicación para que se pueda evaluar nuevamente la varianza de referencia, y una vez que se evalúa esa varianza de referencia, la prueba del chi al cuadrado es, digamos, exitosa. Una vez que se obtiene eso, ya es posible, digamos, desplegar las precisiones de las coordenadas verticales. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que en el caso del MON 10 vamos a llegar con 7,3 milímetros de precisión. Esto no es error de cierre, sino que es la precisión que va a tener la determinación de esta coordenada vertical. Así también vamos a tener, por ejemplo, la coordenada del MON 2, que fue de 23,6 milímetros. Esto recuerden que es al 95%. Nosotros extendimos 2 veces
el intervalo de confianza para poder entregar algo, digamos, mucho más amplio, algo que sea, digamos, mucho más manejable en términos solamente del número, ¿ok? En cuanto a las coordenadas ajustadas, vamos, como esto es una red vertical, no va a tener posiciones horizontales, por lo tanto las posiciones horizontales no son ajustadas, lo único que es ajustado es la coordenada vertical y vamos a tener acá un resumen de estas posiciones verticales junto con su precisión. También vamos a tener las observaciones ajustadas, vamos a tener por ejemplo el desnivel de Poza a MON 1, que fue de menos 1.3791, junto con su valor residual, ¿cierto? Este valor residual va a corregir este desnivel, originando o dando posibilidad a realizar el ajuste por mínimo cuadrado. Todo esto va a aparecer en un reporte en HTML, que es muy fácil de poder manipular y de poder, digamos, adjuntar en un informe final, ¿cierto? Bueno, en el ámbito, pasando ya al tema de las estaciones totales, vamos a definir que las estaciones totales van a medir inicialmente direcciones ya sea horizontales y verticales y también distancias electrónicas. Este es el dato bruto que se obtiene desde una estación total. Luego esto, una vez que es procesado por la propia estación total, es capaz de poder entregar ángulos horizontales y verticales que ya son, digamos, un entregable topográfico junto con las distancias inclinadas. Bien, en el caso de Trimble vamos a tener estas estaciones totales que van a permitir hacer las diferentes mediciones, ¿cierto? Cada una de estas estaciones totales responde a un desafío en particular. Por ejemplo, estas S9 responden a mediciones de extrema precisión, la S7 junto con la SX10 van a tener la posibilidad de poder integrar algunos escaneos, algunas imágenes, ¿cierto? Y la S5 que está más orientada al ámbito de levantamientos topográficos convencionales. Bien, como insisto, estas estaciones totales tienen diferentes especificaciones, por lo tanto vamos cuando se requieran observaciones muy precisas, por ejemplo, vamos a saber a cuál recurrir. Bien, la característica común de todas estas estaciones totales es que poseen doble compensador. El doble compensador básicamente va a mantener vertical el eje vertical. Yo sé que a lo mejor fue, digamos, un poco redundante lo que dije, pero el eje vertical puede estar inclinado y el doble compensador va a verticalizar este eje, ¿cierto? Lo que trae como consecuencia de que vamos a tener una medición que es mucho más precisa. Esto no asegura que el eje de colimación y el eje de muñones se encuentren en su posición, solamente va a garantizar que el eje vertical se encuentre absolutamente verticalizado. Bien, también hay otro elemento interesante que se llama Short Point, que está a bordo de todas estas estaciones totales que yo les había comentado, y va a permitir que observaciones que sean muy verticales, ¿cierto? Estamos hablando de ángulos verticales, digamos, bastante altos, si se pudiera llamar así, va a garantizar que el azimut no va a tener, o que el ángulo horizontal no va a tener un desplazamiento. Bien, también algunas vibraciones que existan sobre la estación total las va a eliminar por completo, lo que garantiza una medición absolutamente de precisión. Bien, lo que nosotros necesitamos de una estación total en el ámbito del ajuste de redes horizontales y redes tridimensionales es que pueda hacer observaciones de precisión, y habitualmente estas observaciones se realizan mediante el método de reiteración. Lo que se busca es poder acumular una gran cantidad de observaciones en directa y en tránsito para eliminar, digamos, el error vertical, ¿cierto? O el error de inclinación que va a tener una estación total y poder asegurar finalmente una observación de gran precisión, ¿ya? En el caso de las redes verticales, el caso de las redes horizontales y las redes tridimensionales,
van a ser definidas en función de las observaciones que se realicen. Entonces, por ejemplo, vamos a tener acá observaciones horizontales, pueden también existir azimutes, ángulos verticales y distancias inclinadas. Entonces, esas observaciones van a comprometer un ajuste de redes tridimensionales, ¿sí? Sin embargo, cuando estas distancias inclinadas se reducen a distancias horizontales y solamente utilizo los ángulos horizontales, ¿cierto? Y las distancias horizontales, estoy en presencia de un ajuste de redes horizontales. También es posible que estas mismas distancias inclinadas, junto con los ángulos verticales, yo haga un cálculo de desniveles, y estos desniveles, si los utilizo de forma particular, solamente van a originar un ajuste de red vertical, ¿ok? Entonces, habitualmente lo que se hace con las estaciones totales es esto de acá, es poder contribuir con un ajuste de red horizontal, aunque también es sumamente interesante poder plantear un ajuste de red tridimensional con estación total. Ahora, lo interesante es que cuando se ajustan redes tridimensionales puede contribuir GNSS directamente en este ámbito, así como también cuando se ajustan redes verticales pueden también contribuir las nivelaciones geométricas. Por lo tanto, esto es sumamente interesante poder aplicarlo de la manera que corresponde en función del tipo de sensor que nosotros estamos utilizando. Esto de acá al medio son estaciones totales, esto de acá es GNSS y esto es nivelación geométrica, y bueno, habría que saber cómo poder combinar estas diferentes observaciones que se realizan. Tengo un segundo ejemplo que fue desarrollado en Puerto Montt, que tiene relación con una poligonal de enlace. Esta poligonal de enlace, digamos, estaba contribuyendo para poder obtener planos topográficos de la ingeniería de detalle del diseño de un colector de agua lluvia. Estos datos son cortesías de Carlos Casanello de Terramont, ¿ok? Entonces vamos a tener acá la importación de los puntos fijos. Estos puntos fijos fueron medidos a partir de una red principal observada con GPS. Estos puntos fijos van finalmente a contribuir como una especie digamos, de origen para el ajuste de esta poligonal de enlace. Y la parte importante es que también están definidos en base a un PTL que fue diseñado especialmente para la zona. ¿Ok? Se importan las observaciones y acá es importante mencionar de que se van a combinar automáticamente mientras se utilizan los mismos nombres. Por eso es súper importante que no se utilicen, por ejemplo, nombres que se puedan distorsionar. Por ejemplo, acá está el CPE-44, que perfectamente yo le podría haber puesto CPE-44 y se podría haber confundido, digamos, el software, pero bueno, eso se puede corregir en la edición que se requiere posteriormente. Bien. Acá vamos a tener la poligonal de enlace, vamos a tener 4 puntos fijos. Hay una posibilidad de fijar dos de estos 4 puntos fijos con el objetivo de poder dejar los 2 restantes para hacer un chequeo. Se hacen 5 reiteraciones en cada instalación y todas estas mediciones fueron hechas con una Trimble S5 haciendo uso del Autolock, como el video que nosotros veíamos anteriormente, ¿ya? Y bueno, también se utilizaron bases nivelantes para los prismas, por lo tanto se trata de un trabajo de gran precisión. Bien, en estos 2 kilómetros de poligonal se va a tener un error de cierre, ¿cierto? Ese error de cierre no tiene nada que ver con el ajuste por mínimos cuadrados, ¿cierto? Esto es solamente un chequeo preliminar de lo que uno podría esperar finalmente en cuanto a la precisión que se obtiene en esta poligonal. Bien, se preparan los datos para el ajuste y principalmente vamos a ver que se tiene que chequear o definir, digamos, la tolerancia de los ángulos medios y tratar de eliminar las coordenadas duplicadas. En cuanto a la tolerancia de los ángulos medios, ustedes van a ver acá que hay una gran cantidad de banderas rojas, ¿cierto? Esto es básicamente porque los ángulos que se originaron en la medición por reiteración
no cumplían con un parámetro de precisión establecido inicialmente por el software. Ahora, nosotros vamos a aumentar ese umbral y vamos a decir que lo vamos a dejar en 15 segundos. Luego que hacemos esa configuración, se van a ahorrar un montón de banderas porque hay ángulos que sí van a superar o que van a estar dentro de ese umbral. Bien, en cuanto a la eliminación de coordenadas duplicadas, vamos a tener coordenadas que están escritas en el job y coordenadas que están, digamos, planteadas por los puntos fijos. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a encontrar que van a haber banderas aquí, por lo tanto, tenemos que eliminar las coordenadas que fueron, digamos, impuestas en el trabajo en terreno y posterior a eso vamos a tener digamos, la eliminación de esas banderas. Bien, finalmente nos van a quedar algunas banderas rezagadas. Obviamente hay que revisarlas antes de realizar el ajuste por mínimos cuadrados. Bien, y vamos a revisar también otras configuraciones que se deben realizar. Vamos a tener la posibilidad de poder configurar el ajuste vertical y de ángulos medios y los errores estándar por defecto, así como también el nivel de confianza. Bien, en cuanto al ajuste vertical, si nosotros le decimos sí, va a ser un ajuste horizontal y un ajuste vertical, todo esto, digamos, compenetrado en un ajuste tridimensional. Por lo tanto, si nosotros le decimos que no al ajuste vertical, va a desarrollar solamente un ajuste horizontal. En el ámbito de los ángulos medios, en el caso que se haya desarrollado estas reiteraciones, vamos a poder utilizar las observaciones individuales. En este caso, particularmente, podemos utilizar las 5 reiteraciones que contribuyen las 5 con una ecuación de observación particular para cada una de esas observaciones, o un ángulo medio que debería ser, digamos, un ángulo que es mucho más preciso, pero que como consecuencia va digamos, a bajar el número de los grados de libertad. En cuanto a los errores estándar por defecto, vamos a tener, por ejemplo, que para la estación total vamos a indicarle la especificación de precisión. En el caso de esta S5 que se utilizó, era de 5 segundos de precisión y con una precisión en distancia de 2 milímetros más 2 partes por millón. También vamos a definir los errores por centrado, tanto del instrumento como de las bases nivelantes que nosotros utilizamos, y eso lo vamos a definir como 1 milímetro de precisión. Bien, en cuanto al nivel de confianza, todo lo vamos a manejar al 95%, al igual que la red que nosotros habíamos planteado anteriormente en el ejemplo de la red vertical. Bien, finalmente vamos a quedarnos con estas banderas. Hay una bandera acá que es para una especie de brazo de esta poligonal, que no la vamos a considerar porque ahí ya definitivamente no se puede hacer nada, pero sí nos vamos a centrar en estas 2 banderas que hay aquí, que son relacionadas con la medición con reiteración, ¿cierto? Entonces, vamos a ir acá al panel de indicadores, vamos a encontrar que hay un ángulo que supera los 45 segundos de diferencia. Por lo tanto, vamos a entrar acá en un informe de ángulo medio, en donde se detalla completamente la medición por reiteración, y podemos ver acá que hay algunos valores que se escapan. Por lo tanto, nosotros podemos eliminarlos o podemos dejarlos dentro. Yo siempre prefiero trabajar con todos los datos, pero si hay alguien que desee eliminar, digamos, algunas observaciones, es posible que lo haga con esta herramienta, y pasamos, por ejemplo, de 27 segundos de error a 16 segundos de error. Bien, en el ajuste tridimensional, considerando los ángulos medios, vamos a tener esta configuración. Por lo tanto, vamos a dejar acá un punto de chequeo. Estos puntos van a estar fijos, este punto también va a estar fijo, y este punto va a ser solamente de comprobación, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a desarrollar el ajuste por mínimos cuadrados. El primer ajuste va a dar fallido, al igual que en el caso anterior. Vamos a evaluar nuevamente la varianza de referencia, en este caso con los ángulos horizontales, los ángulos verticales y las distancias inclinadas, y posteriormente vamos a
encontrar un ajuste exitoso donde la prueba del chi al cuadrado pasa. Bien, en el caso de las coordenadas, cuando ya queremos listar las coordenadas ajustadas de este primer ajuste, vamos a encontrar que se trata de una red de alta precisión. Esto recuerden que son precisiones al 95%. Y vamos a encontrar también un despliegue gráfico de estas elipses de error que nos dan una idea de cómo está distribuida, digamos, esta precisión que nosotros estamos encontrando acá. Podemos también ejecutar un ajuste tridimensional con observaciones individuales. Vamos a ver que el ajuste por mínimo cuadrado va a cambiar un poco y por consiguiente también sus precisiones, ¿ok? Así como también la elipse de error. Esto, digamos, sería para hacer un análisis más completo del producto final que se le entrega, digamos, a un cliente, ¿cierto? También podemos hacer un ajuste de red horizontal más observaciones individuales. Se hace algo muy parecido y siempre va a cambiar acá, va a cambiar la varianza de referencia. En este caso, como es un ajuste horizontal, vamos a tener solamente ángulos horizontales y distancias horizontales, no así los ángulos verticales y la distancia inclinada, porque nosotros cambiamos la definición del ajuste. Bien, y vamos a encontrar que no tenemos componente vertical porque simplemente no la queremos, ¿cierto? Pero vamos a tener una mejor distribución de las posiciones horizontales, ¿cierto? Habitualmente lo que hacen algunos clientes es observar poligonales en el ámbito horizontal y mezclarlas con nivelación geométrica. Por ejemplo, este sería un caso para sacar, digamos, la mayor precisión posible a las mediciones. ¿Ok? También, como lo planteaba cuando empecé con este ejemplo, es posible combinar GNSS con estación total. Entonces, vamos a tener acá 3 líneas base observadas con GPS o con GNSS, más las observaciones con estación total. Podemos ver acá 2 poligonales. En el caso anterior solamente mostré una, pero acá estoy mostrando el trabajo completo. Entonces aquí hay incluso más. Hay una poligonal cerrada aquí en esta posición, otra poligonal cerrada. Acá hay una poligonal de enlace que se observó, digamos, en diferentes situaciones. Y todo esto lo podemos mezclar solamente en un ajuste por mínimo cuadrado, que es sumamente interesante porque se establece, digamos, un parámetro de alta confiabilidad en la entrega de un resultado final. ¿Bien? Bien. Es posible también plantear otro tipo de escenarios con las estaciones totales. Quiero mencionar el caso de las estaciones libres. Típicamente se desarrollan estaciones libres, pero no se ajustan, digamos, en bloque. Lo que yo les voy a mostrar acá es un ejemplo en donde se realizan diferentes estaciones libres, pero en el Trimble Business Center convergen todos estos datos para realizar un ajuste en bloque, lo que se denomina un ajuste completo, ¿cierto? Entonces, esto fue desarrollado en Antofagasta. La idea era poder hacer un levantamiento de una pérgola, ¿cierto? Con una estación total que escanea, con una S7 que escanea 15 puntos por segundo, para poder hacer un modelamiento tridimensional de esta estructura compleja, ¿ya? Acá se hace, como les mencioné, una estación libre combinada. Bien, y finalmente se hace el ajuste de todas las estaciones en bloque, dado que se requiere que esta nube de puntos tenga, digamos, sea homogénea en sus diferentes determinaciones. Por lo tanto, vamos a tener acá el diseño, vamos a tener un punto fijo, esto es la estación total, se instala, digamos, en cualquier posición, y vamos a tener 4 prismas fijos que están dispuestos en trípode, ¿cierto? Estos prismas van cambiando de orientación a medida de que yo voy desplazando la estación total. Por lo tanto, voy planteando diferentes estaciones libres a medida de que voy desplazando la estación total, ¿cierto? Tengo en total 8 estaciones libres que permitieron escanear esta pérgola y que permitieron dotar de un sistema de referencia común, ¿cierto?, de alta precisión para poder hacer un escaneo, digamos, homogéneo de este elemento. ¿Ya? Como pueden ver, es una red pequeña, pero en el caso de estas estaciones totales que no, digamos, no tienen no entregan una nube de puntos, digamos, extremadamente densa, es súper importante poder hacer, digamos, este tipo de estructuras topográficas que permitan homogeneizar las diferentes capturas
que se van haciendo en el levantamiento topográfico. Bien, el ajuste de red, aquí lo pueden ver, tenemos acá un punto fijo que es el E1, se fijan sus coordenadas horizontales y su coordenada vertical, y también se fija el azimut de partida, que en este caso es del E1 al P1. Con esto se fija un sistema de referencia, el cual van a converger estas diferentes mediciones y se va a poder hacer, digamos, un ajuste por mínimos cuadrados bastante robusto. ¿Ok? Aquí están los valores. Como pueden ver, es una red de altísima precisión, que era lo que se buscaba para los escaneos que se hacían sobre esta pérgola. Finalmente acá vamos a tener la vista tridimensional y el producto final. Esto fue desarrollado con Trimble RealWorks. Bien, tomando en consideración la nube de puntos que fue capturada con una estación total que permitía hacer un escaneo de 15 puntos por segundo. Bien. En el caso de las redes tridimensionales vamos a tener un planteamiento clásico, que era lo que se puede encontrar en el libro de geodesia física de Heiskanen y Moritz. Vamos a ver que hace un par de siglos, o bueno, específicamente en el siglo XIX, podríamos ver algunas ideas de ajuste de redes tridimensionales, pero básicamente en base a observaciones terrestres. Hoy en día, estas redes tridimensionales se ven fuertemente influenciadas por las observaciones que se hacen con GNSS. Entonces, se observa una línea base y esta línea base va a tener estos llamados incrementos geocéntricos, delta X, delta Y, delta Z, en base a un sistema que es global y que es susceptible de poder ser ajustado por mínimos cuadrados, ¿cierto? Entonces, lo que se busca es poder observar estos delta X, delta Y, delta Z, que van a constituir finalmente una red tridimensional que se va a poder ajustar por mínimos cuadrados. Lo que yo mencionaba anteriormente, esto perfectamente se puede mezclar con observaciones de estación total, siempre y cuando el sistema de referencia sea compatible con eso. ¿Bien? Tengo un caso que fue una gran estructura de control geodésico que se observa entre las localidades de La Serena y Rivadavia, ¿cierto? Vamos a tener una red compuesta por más de 180 puntos. Esta red estaba orientada para hacer el control de una hora de ingeniería, y como pueden ver fue observada, digamos, de manera satisfactoria, pero yo quiero agregar acá estaciones de referencia para poder hacer un ajuste mucho más completo de lo que se había hecho inicialmente. Bien, entonces, ¿cuál es la conceptualización del problema? Vamos a tener las estaciones Sant y Cata, una ubicada en Santiago y la otra en Argentina, que tienen coordenadas sirgas en base a un marco de referencia que se denomina IGS 14, que lógicamente es compatible con sirgas y que tiene época 2018, ¿ya? Entre estos puntos vamos a tener más de 700 kilómetros y constituyen, digamos, una especie de punto fiducial que va a permitir el amarre a este marco de referencia sirgas, ¿cierto? Vamos a tener la zona de estudio y en la zona de estudio vamos a tener estas 3 estaciones de referencia adicionales que pertenecen al Centro Sismológico Nacional, las cuales nosotros vamos a ligar a sirgas, y estas estaciones de referencia del Centro Sismológico, una se llama LSSH, la otra se llama HUNT y la otra se llama Betón, van a hacer el marco local para poder ajustar nuevamente esta red geodésica con orientación para ingeniería. Bien, vamos a tener entonces la conexión con sirgas y su densificación. Como ya mencioné, las estaciones van a ser Sant y Cata, pero estas estaciones, el Trimble Business Center las va a poder descargar de forma automática, conectándose directamente a los servidores que contienen estas observaciones, solamente haciendo, digamos, alusión al tiempo. Bien, también se pueden descargar las estaciones del Centro Sismológico. Nosotros también contamos con esta implementación para que el software las pueda descargar o importar de forma automatizada, sin necesidad de estar yendo a un sitio web y estar haciendo esto de forma manual. Bien,
Así también con los puntos fijos, acá pueden ver que estamos importando directamente una definición de sirgas de coordenadas semanales que están dispuestas en este servidor, ¿cierto? Nosotros lo que hacemos es importar directamente desde Trimble Business Center estas coordenadas y, digamos, las podemos importar de forma automática de acuerdo a solamente el parámetro de tiempo que nosotros ingresemos en el software. Bien, acá está el archivo, los archivos son de esta forma, son archivos que no son muy complejos, son ASCII, pero que de todas maneras requieren de un tratamiento especial. Esto, insisto, se puede, digamos, automatizar en el software para que los importe de manera automática sin necesidad de estar haciendo cálculos por fuera o, digamos, perdiendo tiempo, ¿cierto? Con algunos cálculos manuales. Todo esto se desarrolla de forma automática, ¿ya? Las estaciones del centro sismológico la pueden ver acá, la pueden encontrar en este sitio. Bien, yo incorporé las estaciones más cercanas y también las que estén disponibles, ¿cierto? Y de esta manera se incorporan lo que yo les había mencionado anteriormente. Esto va a ser, digamos, el marco de referencia local atado, digamos, o ligado directamente a la definición que ofrece Sirgas. Bien, la red Sirgas, entonces, se procesa en el Trimble Business Center con 24 horas de observación, usando efemérides precisas finales, GPS y GLONASS, y atándose a la época 2018 entregada por Sirgas. Pueden ver acá los archivos diarios, la definición de coordenadas de Sirgas y las efemérides precisas. Todo esto importado directamente en Trimble Business Center, entregando alta precisión en el procesamiento de estas líneas base, lo cual va a permitir finalmente hacer un ajuste por mínimos cuadrados de estas estructuras particulares, también entregando altísima precisión y sirviendo finalmente para poder ajustar nuevamente esta red en términos locales. Bien, por lo tanto, acá tenemos una combinación de Sirgas, mezclando estaciones Sirgas, estaciones del centro sismológico y sumando estos datos a la red principal. Bien, vamos a tener para la estrategia de combinación, vamos a considerar aquellas observaciones que superen las 4 horas para contar con una robustez interesante en el nuevo procesamiento y finalmente en el ajuste por mínimos cuadrados, ¿sí? Y también vamos a incorporar efemérides precisas en el caso que las líneas base superen los 50 kilómetros, que, bueno, en este caso era uno de ellos, ¿cierto? Una gran cantidad de estas líneas base superaba esta distancia, ¿ya? Los archivos a incorporar, también esto con una descarga automatizada se pueden ir a buscar los archivos del centro sismológico, se pueden ingresar por tiempo de acuerdo a las observaciones que ya hayan digamos, incorporado en el proyecto anterior. Bien. Antes de procesar y ajustar, vamos a tener una gran cantidad de líneas base, por lo tanto, según el criterio que yo había mencionado anteriormente, se deben filtrar. En este caso, el filtro era por tiempo, y vamos a ver que luego de haber aplicado el filtro y después de haber ajustado posteriormente, se tiene este tipo de estructura. Bien, esto es una red mucho más robusta. Por acá también se puede ver, aquí está LC, la estación de referencia que está en La Serena, que se denomina LSCH. Como hay muchas líneas no se puede ver bien, entonces hago acá una especie de lupa, ¿cierto? Como para poder mostrarla. Bien, los resultados de la incorporación de Sirgas y el centro sismológico dan como consecuencia que nosotros teníamos una red principal importante, ¿cierto? Que ofrecía 216 líneas base con un total de 108 grados de libertad, pero luego de haber incorporado las 3 estaciones de referencia del centro sismológico, vamos a aumentar a 300 líneas base y vamos a aumentar los grados de libertad, con lo cual necesariamente se incrementa la precisión, dado lo que había comentado inicialmente de la redundancia. Vamos a pasar de 108 grados de libertad a 353 grados de libertad, lo cual es bastante interesante, como lo mencioné, para aumentar la precisión. Bien, finalmente vamos a tener los resultados finales
¿sí? Vamos a tener que, sin sirgas y sin la incorporación de las estaciones del centro sismológico, vamos a tener una precisión media en el este de 11 milímetros, lo cual hemos bajado a 6 milímetros usando estos datos. Así también en la componente norte pasamos de 12 milímetros a 6 milímetros y en el componente de la altura de 29 milímetros a 13 milímetros, lo cual da como, digamos, una situación interesante como para poder seguir aplicando en diferentes obras de ingeniería, en el caso de lo que son principalmente las redes, digamos, extensas que se desarrollan. Bien, bueno, para concluir este webinar, vamos a decir que Trimble Business Center permite ajustar todo tipo de redes provenientes de observaciones de múltiples instrumentos. Vamos a tener el caso de los niveles digitales, de los niveles automáticos ópticos, ¿cierto? Estaciones totales, ya sean servoasistidas o mecánicas, y también GNSS. Todos estos datos contribuyen para hacer ajustes combinados, ¿cierto? Se pueden combinar las observaciones, es una opción que yo recomiendo, porque a mayor cantidad de observaciones necesariamente nos encontramos con un mejor ajuste. Y el correcto ajuste de red es la base de la generación de los datos geoespaciales. Por lo tanto, esto es una temática bastante interesante como para poder profesionalizar aún más. Bien, no sé si hay, con esto ya estamos dando por finalizado el webinar. Si hay alguna consulta, lo pueden escribir ahí en el chat, si es que hubiera algo. Bueno, si no hay nada, me voy a permitir también recordarles que este webinar va a ser subido finalmente al canal de YouTube que nosotros tenemos. En este canal de YouTube ustedes pueden encontrar todos los webinars que nosotros hemos desarrollado, y así poder explorar en las soluciones que nosotros estamos planteando hoy en día. Bueno, junto con agradecer su participación, me despido y nos estamos viendo en un próximo webinar. Muchas gracias.